Mire, una de las cosas que yo quería hablar hoy, sobre todo para las personas que no sé si no son totalmente nuevas, hay personas nuevas de alguna manera, es relativo a 3 mantras que vamos a hacer hoy. Digamos que es el mantra enfocado a lo que es la Trimurti. ¿Okay? La Trimurti oficial, el señor Brahma, el señor Vishnu y el señor Shiva. Lo que vamos a hacer es, vamos a cantar 3 mantras cortitos. Pero antes de cantar 3 mantras cortitos, de alguna manera recuérdense que cuando hablamos de mantras, si bien el significado no se pierde nada sabiendo el significado, sabiendo el trasfondo, mejor dicho, el significado de las palabras, el trasfondo sí hay que, de alguna manera, saber. Cuando se canta un mantra del señor Shiva, no es solo cantar el mantra del señor Shiva porque nos parece bonito o melodioso. De hecho, cantarlo así, solo por lo que despierta en nosotros, también da ganancia, definitivamente sí. Pero si sabemos el trasfondo de lo que implica el señor Shiva, no tanto, además del mantra, pero no tanto el mantra, sino el señor Shiva, la energía que va a transmitir ese mantra, la energía con la cual nos va a poner a vibrar ese mantra, va a ser mayor efecto, va a tener mayor efecto. Y hay 3 deidades, cuando hacemos meditaciones con mantras hindúes, hay tres deidades que son las más principales, las más importantes, que son el señor Brahma, el señor Shiva y el señor Vishnu. El señor Brahma, el señor Vishnu y el señor Shiva. Entonces, vamos a hablar un poquitico, vamos a hacerlo conversado, ustedes pueden colaborar o pueden preguntar, ¿qué más o menos que representan esas 3 deidades? Vamos a comenzar hablando de lo que es la Trimurti. ¿Qué es la Trimurti para ustedes? Vamos a verlo, chiquitos. Es como ¿cómo se llama? Santísima Trinidad. Es como la Santísima Trinidad. Ok. Sí, la Trimurti es un concepto que se maneja dentro del hinduismo, similar a las 3 divinas personas de Dios, ¿okay? Personas que se identifican como deidades o como deidades individuales, pero en realidad son 3 conciencias, 3 manifestaciones de lo que es el Dios grande, el Dios creador. Y desde este punto de vista no tiene mucha diferencia con lo que puede ser nuestra Santísima Trinidad, que son las 3 divinas personas de Dios. Entonces, en el hinduismo esa es una visión bien conocida, mucho antes del cristianismo, y está representado, como decía, por esos 3 deidades, o por esos 3 dioses, o por esas 3 conciencias de Dios, que es el señor Brahma, el señor Vishnu y el señor Shiva. ¿Quién es el señor Brahma? Se dice que el señor Brahma es la creación, representa esa conciencia de Dios o ese Dios que hizo la creación. El Dios creador de las cosas. Creador de las cosas, de alguna manera debería ser el creador de las cosas espirituales, pero en realidad es el creador de todo, de alguna manera. Asumiendo que hay cosas que no son tan espirituales, cosas que son más espirituales. El creador de todo el universo, digamos así, es el señor Brahma. Fíjense que cuando empezamos a hablar del Señor creador de todo el universo, y eso forma parte de la conciencia de la Trimurti, de esa triada que representa a un Dios más grande, empieza una idea que a lo mejor nos es difícil de manejar, que a pesar de esos 3 dioses, o esas 3 deidades, o esas 3 conciencias de Dios, hay una conciencia mayor. ¿Okay? Hay un Dios como que más grande todavía. Entonces, y eso místicamente es correcto. ¿Okay? En algunas corrientes eso es lo que representa la Gayatri, la conciencia máxima universal. ¿Okay? Entonces se divide en manifestaciones para crear lo que es nuestro universo. Pero el señor Brahma entonces es una de esas personalidades de esa conciencia máxima de Dios, y es el Padre, el Creador, lo que se parece a nosotros mucho en la Santísima Trinidad al Dios Padre, el Creador. Pero esa creación, de alguna manera, esa creación del universo, tiene que empezar un periodo de depuración, tiene que empezar un proceso de depuración, un proceso de purificación, si se podemos decir así.
Y ahí es donde entran los otros dos actores de esos tres que conforman la Trimurti o la Santísima Trinidad. Está el Padre Creador y después está el Señor Shiva. ¿Okay? El Señor Shiva, dentro del hinduismo, de la cultura hinduista, es el dios de la destrucción. El Señor Shiva es el destructor. Cualquier persona se pregunta, guay, ¿cómo es el destructor? ¿Y cómo es eso de que Dios destruye? Parte del proceso normal de crecimiento, de transformación, de purificación, está un proceso de destrucción. Está inherente un proceso de destrucción. Cualquier cosa que ustedes quieran sacar adelante, cualquier cosa que ustedes quieran mejorar, siempre lleva un proceso de destrucción antes. Para hacer una mesa, un árbol tiene que ser destruido. Para hacer bloques, para construir una casa, parte del terreno, la tierra, el sustrato de donde se hacen los bloques tiene que ser destruido. ¿Okay? Una destrucción que no significa desaparecer, desaparición, una destrucción que implica transformación. Cuando ustedes van a transformar algo, a juro tienen que destruir. Yo siempre lo digo. Cuando ustedes se van a casar, ustedes tienen que destruir. ¿Qué destruyen? Su soltería. Siempre hay un proceso de destrucción. Cuando ustedes quieren ser adultos, ustedes tienen que destruir. ¿Qué destruyen ustedes siendo adultos? La adolescencia, la infancia, la inmadurez, ustedes tienen que destruirla. ¿Okay? Cuando ustedes quieran tener hijos, tienen que destruir ¿qué? Su estado de no padres. Esa libertad que ustedes tienen no siendo padres, tiene que destruirse. ¿Para qué? Para comenzar a ser padres. Entonces todo camino de evolución, todo camino de crecimiento tiene asociado el estado de destrucción o el paso de destrucción. Y ese es lo que representa el Señor Shiva. Cuando hablamos de destrucción en este contexto espiritual, el Señor Shiva plantea la destrucción de las estructuras, donde puede haber cosas espirituales y cosas no espirituales, cosas espirituales y cosas humanas, y la destrucción es de las cosas humanas. ¿Para qué? Para que lo espiritual quede. Ese es el Señor Shiva. Si traemos nuevamente el símil a nuestra cultura occidental, al cristianismo, definitivamente también vemos representado al Señor Shiva. ¿Como quién? Como el Espíritu Santo. Si el Señor Brahma representa el Padre, el Señor Shiva representa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el promotor de la destrucción. Gracias al Espíritu Santo, dentro del cristianismo vino nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo vino a destruir. ¿A destruir qué? A destruir lo que estaba mal, a destruir lo que estaba alejado de Dios, a replantear el cambio, y todo cambio tiene detrás una destrucción. A replantear el cambio para dejar ese sustrato, para que ese sustrato espiritual aflore, se manifieste, aparezca. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, y eso lo vino a hacer exactamente por el Espíritu Santo, o a través del Espíritu Santo, o promovido por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo fue esa conciencia de Dios que apuntaba hacia la destrucción. Y después entonces tenemos el Señor Brahma, el Señor Shiva, el Dios Padre, Dios Espíritu Santo, y todavía nos faltaría la Santísima Trinidad, el Dios Hijo, que en el hinduismo representa la esencia del Señor Vishnu, el Señor Vishnu como un Dios, como una conciencia de Dios, como una personalidad de Dios. Y el Señor Vishnu dentro del hinduismo es precisamente el conservador. Tenemos el creador, el Señor Brahma, tenemos el Señor Shiva, que es el destructor, y tenemos el Señor Vishnu, que es el preservador. ¿El preservador de qué? La persona se dice, ok, pero uno destruye y otro preserva. ¿Dónde está el jueguito? Uno destruye todas las estructuras, y dentro de esas estructuras tiene que quedar lo espiritual, y es el Señor Vishnu el que mantiene lo espiritual, el que lo termina de sacar, el que permite que lo espiritual siga existiendo. Y en ese seguir existiendo se cierra el círculo, se cierra el triángulo. El triángulo con el Señor Vishnu vuelve otra vez al Dios Padre. Y ese paso, precisamente esa triada, ese triángulo, de alguna manera ese círculo marcando 3 puntos,
donde está el Señor Vishnu como preservador después que fue destruido, y lo que fue destruido fue la misma creación. Eso precisamente es lo que marca dentro de nuestra cultura occidental lo que se conoce como la resurrección, volver al Padre. Si nosotros fuimos creados con una mezcla de cosas humanas, terrenales y espirituales, para volver al Padre, a juro, tenemos que destruir esa humanidad, tenemos que permitir que lo espiritual se preserve, porque lo espiritual es lo que va a volver al Padre. ¿Okay? Entonces son tres conceptos muy de la India y que se mantiene en las otras religiones, y para prueba acabo de hacer referencia a nuestra religión cristiana, de la Santísima Trinidad. Representa todo el ciclo de la creación, evolución y vuelta al Padre, completo. ¿Okay? Es creacionismo, es evolucionismo y es resurrección. Y eso es lo que representa precisamente la Santísima Trinidad o la Trimurti. Tenemos tres actores y cada proceso de creación, de destrucción y de resurrección son las aristas que forman la Trimurti. Son las aristas que forman la Santísima Trinidad. Cuando ustedes analizan una red de procesos, no solo destacan los puntos, los nodos, sino también lo que une los nodos. ¿Okay? Los nodos son los promotores que apuntan hacia el proceso que se tiene que ejecutar entre ambos nodos. Entonces, espiritualmente, el proceso de la Trimurti o de la Santísima Trinidad sigue siendo un proceso, es un proceso válido que todos los seres humanos o todos los seres vivos en el universo tienen que pasar. ¿Okay? Una de las cosas bonitas que nos enseña la Trimurti, una de las cosas bonitas que nos enseña la Santísima Trinidad es el proceso que todo ser humano tiene que pasar una vez que salió del Padre para volver al Padre. ¿Okay? Destrucción de lo terrenal, de lo humano, preservación de lo que quedó, que es lo espiritual, para que se pueda volver a integrar al Padre. Si bien en nuestras culturas occidentales decimos que la Trimurti, que la Santísima Trinidad es un misterio divino y que hay que aceptarlo como tal, no. Eso se explica, eso se entiende de forma muy fácil, si no nos cerramos a otras culturas, a otras prácticas religiosas, a otras filosofías religiosas que lo manejan mucho antes que nuestro propio cristianismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a cantar tres a diferencia del cristianismo, cada una de las personalidades tiene no su contraparte, pero su complemento de lo que es una esencia femenina. ¿Cómo se puede entender eso desde el punto del hinduismo? O sea, por ejemplo, Brahma tiene a Sarasvati, entonces, sí. ¿por qué tiene...? Fíjate que buena acotación. Cuando se habla de la Trimurti, eso es lo que tú dices, ¿no? Todas esas conciencias de Dios o todas esas manifestaciones de Dios tienen su contraparte femenina, tienen su consorte. La Madre Lakshmi es para el señor Brahma, Saraswati es para el... no me equivoco, no. Lakshmi es Vishnu, Saraswati es para el señor Brahma y Madre Parvati para el señor Shiva. Y es muy coherente, es muy consistente. ¿Por qué? Porque fíjense que si nos vamos a esa conciencia de Dios mayor que está formada por esta Trimurti, o que la conforma la Trimurti, a lo mejor llamada la Gayatri, es una esencia femenina pura, no tiene consorte. ¿Okay? Es la energía propia de creación. Y en el hinduismo, en la parte de mística, la energía de creación tiene que ser lo que nosotros asociamos con femenino. Entonces no hay una contraparte. Pero cuando Dios tiene que tratar cosas más terrenales, más de creación, por eso surgen las manifestaciones de estas tres conciencias, de esas tres personalidades de Dios. Cuando bajamos de nivel, cuando nos bajamos del absoluto a lo tangible e intangible, pero a lo creado, de lo absoluto a lo creado, recuérdense que místicamente, no, este es un desayuno. Lo absoluto nunca es creado, porque si en un momento algo es creado no es absoluto.
Todo lo creado tiene fin, tiene comienzo y fin, y el absoluto no tiene comienzo y fin. Cuando nos vamos a la creación, una vez que se crea esta realidad, que no solo es la física, la tangible, sino la intangible, la creación sí tiene que venir con una dualidad. La dualidad básica es masculino y femenino. Entonces no puede existir una personalidad de Dios que tenga injerencia en este plano de creación que no tenga la dualidad también. La dualidad, repito, entre masculino y femenino. Por eso todas las deidades importantes, digamos, de la Trimurti, y en realidad todas las demás, se asocian con una esencia femenina, que la forma más fácil de representarla es a través de la consorte, a través de la esposa. En nuestra cultura cristiana, en nuestras culturas cristianas modernas, ¿no? O en nuestras iglesias cristianas modernas, la figura de la esencia femenina tendió a desaparecer. Quedó solo la Virgen María, pero quedó de alguna manera de forma aislada por no explicada, aislada no porque lo esté, porque si a ver vamos, Nuestra Señora, la Virgen María, termina siendo consorte ¿de quién? Del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el Señor Shiva, la esencia de Mariana es muy de Madre Parvati, ¿okay? O sea que hay una esquinita que representa de esa Santísima Trinidad, donde tuvo injerencia el Espíritu Santo, si hay una esencia femenina asociada, que es la Virgen María. Después de ese momento, que donde sale Jesucristo, que termina siendo esencia crística, esencia del Señor Vishnu, ahí por supuesto ahí ya se empieza a desconocer a la esencia femenina asociada. Pero se empieza a desconocer la esencia femenina asociada, ¿por qué? En mucho es por un asunto simplemente machista de los judíos. La religión judía, de donde nace nuestro cristianismo, era muy masculina a nivel protagónico. Entonces digamos que la mujer no conviene de alguna manera sacarla. Hablar de que Jesús tuvo una contraparte femenina para las iglesias judeocristianas actuales, digamos que es blasfemia, pero para la parte mística no es descabellado, porque tuvo que haberla tenido. Tiene que ser místicamente indispensable que la haya tenido, porque para cualquier esencia de Dios, para cualquier personalidad de Dios actúa en este mundo terrenal, existe hombre y mujer. Tanto es así que en nuestro libro de Génesis eso es lo primero que apunta, que es indispensable la existencia de hombre y mujer. Entonces no se puede concebir místicamente, o no es delante de un místico, no es una idea válida de que una esencia masculina no haya tenido su contraparte femenina. Jesús, como esencia masculina, como hijo de Dios, no es posible que no haya tenido una esencia femenina. ¿Sí? Entonces sí está oculto, digamos que es necesario que eso sea así, pero está oculto por asuntos culturales, básicamente. Lo que nos tuvieron que dejar a juro es a la Virgen María, pues. Y algunas iglesias cristianas actualmente ni siquiera eso. Pero a nivel místico no se sustenta que haya una existencia de un Dios sin su contraparte femenina. Un Dios sin contraparte femenina está imposibilitado de hacer algo en este plano de creación. Porque el Génesis lo dijo, fueron creados hombre y mujer. Y si Dios crea a alguien que venga a hacer algo por nosotros, a juro, tiene que darle una contraparte de mujer por el mismo género.